Bueno, continuando con las operaciones de matrices, vamos a hacer algunos ejercicios sencillos. Para esto vamos a cargar dos vectores tipo renglón. Estamos poniendo algunos valores nada más para que se entienda el ejercicio. Y vamos a cargar una matriz de 3×3. Ahí tenemos dos vectores que son renglón, tipo renglón. Un renglón por 3 columnas. Bueno, cuando se quiere hacer una multiplicación de un vector por otro, bueno, aquí marca un error sencillamente porque la operación matricial es renglón por columna. El primer renglón es, el primer vector es un renglón y 3 columnas, pero el segundo entonces tendría que tener 3 renglones y tiene uno nada más, entonces marca un error en la operación de multiplicación. Esto es diferente si hubiéramos multiplicado el vector por la matriz. Al ser una matriz de 1×3 y multiplicarla por la matriz de 3×3, pues nos va a quedar como un vector de 1×3. Realizando la operación matricial. Claro que si quieren hacer la operación inversa con cualquiera de los vectores, pues también va a marcar un error porque se requerirían tener 3 renglones. Acuérdense que la multiplicación matricial es renglón por columna. Quiere decir que el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de renglones de la segunda y el resultado sería el número de renglones de la primera por el número de columnas de la segunda. Bajo ese entendido, para poder realizar la operación de cada elemento del vector X por cada elemento del vector Z, pues estos tendrían que estar acomodados de manera transpuesta uno de ellos para que la operación se pueda realizar. Si la operación que realizan es la inversa de eso, o sea, primero multiplican la transpuesta y luego el vector, bueno, pues el número de elementos les quedaría de 3×3 y eso es por cómo se realiza la operación matricial. Si lo que se desea no es esto, sino que yo quiero multiplicar cada elemento del vector X por cada elemento del vector Z porque son iguales, o sea, tengo un valor de X y tengo el valor de Z y yo quiero generar un vector que sea el producto del primer elemento por el primero, el segundo elemento que sea el producto del segundo por el segundo y el tercer elemento que sea el producto del tercero por el tercero, entonces lo que voy a hacer es una operación punto. Para eso simplemente le indico que voy a realizar una multiplicación, pero no una multiplicación matricial, sino una operación entre cada elemento del vector y eso pues le va a dar el resultado de multiplicar los elementos. Este tipo de operaciones se hace cuando, por ejemplo, quieren hacer ustedes una gráfica y le dan valores a una función que va a ir desde un valor inicial con un incremento hasta un valor final. Entonces voy a tener una serie de datos, un vector de datos de X, y yo lo que ocupo es calcular, hacer la operación, por ejemplo, de una función sencilla, que es, por decir, una función, el coseno de X. Al hacer esta operación, lo que va a suceder es que la operación la va a realizar sobre todos los elementos del vector X. Aquí no hay problema porque la operación que estoy realizando del coseno de X no es un operador lineal y no tiene ningún problema. Pero ¿qué pasaría si le quiero sumar aquí X al cuadrado? O sea, yo quiero que cada elemento de Y sea coseno de X por X al cuadrado. Bueno, aquí marcaría un error en la operación porque este X al cuadrado lo quiere hacer como una operación matricial.
Pero no, yo no quiero eso, yo quiero que sea una función. Por lo tanto, al ponerle el puntito, al elevar, al multiplicar o al dividir, le voy a indicar que haga la operación para cada elemento y no que quiera realizar una operación matricial. Entonces, con el coseno, con la suma, con la resta, no se ocupa indicar, es una operación puntual, eso se requeriría siempre que haya una división, siempre que haya una multiplicación o elevar a un exponente. Vamos a volver a las operaciones matriciales. Para eso, pues vamos a escribir una matriz y vamos a ver cómo trabajar con ella. Vamos a tener una matriz de 3 por 3. Ahí tengo una matriz. A una matriz se le puede calcular el determinante. Simplemente viene una instrucción en MATLAB directa que se llama det. Con eso calculan el determinante de la matriz. Este determinante es muy pequeño, quiere decir que su determinante es 0 y por lo tanto no tendría inversa, perdón, porque pues escogí una matriz que va en el orden creciente de valores nada más. Voy a cambiar algunos valores. No quiero que tenga un determinante de 0. Ahora tiene un determinante que no es 0. ¿Por qué quiero esto? Porque quiero enseñarles la inversa. Y si yo calculaba el determinante, la inversa de una determinante, de una matriz que tiene un determinante de 0, pues ese no tiene, es infinito el resultado, no tiene inversa. Entonces, calcular la inversa es simplemente escribir INV y ya con eso calculan ustedes la inversa de una matriz. Hay que recordar que si la matriz, por ejemplo, hubiera escrito esta, donde sabemos que su determinante es 0 y yo calculo la inversa, pues este me va a quedar como un valor muy grande. Aquí parecen fracciones, pero todas están multiplicadas por 10 a la 16. Entonces es prácticamente infinito. De hecho, aquí les da la indicación. Este MATLAB tiene mucha precisión y por eso les da una indicación del valor, pero en realidad esto es su determinante prácticamente 0. Aquí les habla sobre la condición, el número de condición. O sea, en este caso es el determinante que habíamos calculado, ya nos indicaba que no tenía inversa calculable. Por eso es que escogimos cambiar los valores de la matriz para que el determinante, aunque sea negativo, pues es un determinante que es calculable y por lo tanto su inversa existe y es numéricamente finita. Pues así con determinante, con inverso, ustedes pueden hacer operaciones matriciales. Cuando quieran resolver sistemas lineales, pues solamente usan la inversa y ya la multiplican por el vector solución y ya le dan los coeficientes. Hay otras instrucciones en MATLAB, aparte para calcular determinante y para calcular la inversa. Por ejemplo, si queremos escribir una matriz de ceros, yo le puedo colocar pues que esta es una matriz de ceros. Le pongo el número 4 y eso indicaría el número de renglones y columnas con las que escribiría 0. Si lo que quieren es generar una matriz de un tamaño diferente, es decir, 3 renglones y 2 columnas, pues le pueden especificar 2 valores numéricos. El primero, ya saben, corresponde al número de renglones, el segundo al número de columnas que ustedes desean. Entonces pueden hacer matrices ceros sin necesidad de que sean matrices cuadradas. Si nada más se les da un valor, entonces le va a hacer una matriz cuadrada de ceros. También tenemos las instrucciones para hacer la matriz identidad. Para eso se usa una instrucción. Y bueno, con eso ustedes le ponen cuántos elementos quieren. Y si quisieran una matriz parcialmente, la matriz identidad igual, definiendo un número de renglones y un número de columnas, lo pueden hacer. Obviamente no es la matriz identidad completa, porque ustedes no la están definiendo cuadrada, pero se puede usar
por si la ocupan en algún cálculo. Si escribimos una matriz, ya la tenemos escrita o forma calculada. Claro, aquí la estamos viendo, yo la escribí, pero si yo quiero determinarle el tamaño de la matriz, para eso se usa la instrucción size. Con esto puedo asignarle a una variable el tamaño de la matriz. ¿Qué matriz quieres medir? Pues la matriz C. Y aquí me da la indicación de, ya saben, primero siempre el número de renglones y luego el número de columnas. Esto a veces se utiliza porque yo quiero hacer ceros. Por ejemplo, que la matriz A sea una matriz de ceros, pero que tenga el tamaño de la matriz C. Entonces le pongo ceros de C y pues me va a dar los ceros de esa matriz. Puedo hacer lo mismo para la matriz identidad. Y bueno, va a tener el tamaño de la matriz que ustedes tienen ahí. Entonces, para eso se usa la instrucción size. Y bueno, también tenemos que podemos calcular la transpuesta de la matriz, la transpuesta de una matriz. Pues simplemente se utiliza este símbolo, es un apóstrofe. Y bueno, con eso ustedes pueden escribir la transpuesta de una matriz. Tenemos determinantes, transpuestas, pueden hacer operaciones matriciales o pueden hacer operaciones puntuales. Ya de aquí es simplemente jugar con las operaciones de MATLAB.